A mediados del siglo XVIII, mientras las potencias europeas se disputan las riquezas de Oriente, un hombre va a encarnar la ambición francesa en las Indias. Charles Joseph Patissier, futuro marqués de Bussy-Castelnau, nació cerca de 1720 en un pueblo humilde de Picardía, quien se convertirá en una de las figuras más fascinantes de la expansión colonial francesa. Apodado Bussy el Indio, este singular militar dedicará su vida a establecer la influencia francesa en el subcontinente indio, compitiendo con los británicos y los neerlandeses por el control de territorios inmensos. Es su increíble historia la que van a descubrir hoy. Carlos José Pastelero nace en 1720 en Ancienville, en una Francia que en ese entonces estaba en plena expansión colonial. Hijo de una familia de pequeña nobleza, es su padre, teniente coronel del Ejército Real, quien añade con orgullo Debussy a su apellido, en referencia póstuma a sus antepasados. Pero tras ese título se oculta una realidad más humilde. La familia en verdad carece seriamente de riqueza. Charles Joseph, ahora Debussy, crece bajo la influencia de su padre, quien le enseña el arte militar y espera que siga una carrera en el ejército. Pero en 1735 la tragedia golpea. Su padre fallece cuando Charles Joseph tiene solo 15 años. Esta muerte no solo representa una prueba personal, ya que también sumerge a toda la familia en terribles dificultades financieras. Pero ante esta situación desesperada, el joven toma una decisión que cambiará el curso de su vida. Se pone al servicio de la Compañía Francesa de las Indias Orientales. Esta organización comercial, con el Estado francés como accionista principal, busca desarrollar un comercio próspero en las Indias. Con solo 16 años, el joven Bussy embarca hacia Tasmania, hacia las Islas Mauricio y Reunión. Lejos de su Picardía natal, descubre un nuevo mundo de comercio y oportunidades. Durante ese año, visita los puestos franceses del Océano Índico, desarrollando sus propios negocios comerciales. Por supuesto, envía una parte de sus ganancias a su familia que se quedó en Francia, por quienes inicialmente se fue para asegurarles un mejor futuro. Pero es en 1742, a los 23 años, cuando Bussy finalmente llega a Pondicherry, el principal enclave francés en la India en ese momento, y desde donde su destino y el de todo el subcontinente cambiarán definitivamente. Pondicherry es en esa época una ciudad llena de actividad bajo la dirección del enérgico Joseph-François Dupleix, quien era un administrador ambicioso y competente, que simplemente revolucionó la presencia francesa en la India. Dupleix comprendió algo esencial que le permitió triunfar en la India. Para prosperar en el subcontinente y desarrollar el comercio francés allí, es necesario dominar el entorno político que rodea los establecimientos franceses. La incertidumbre y la inestabilidad son los enemigos de la prosperidad comercial. Se inmiscuyen en la política local, apoyando a ciertos príncipes y pretendientes indios, dependiendo, por supuesto, de los intereses franceses. Y lo hacen incluso por la Fuerza Armada. Esta estrategia, que es audaz para una compañía comercial y que más tarde inspiraría a la Compañía de las Indias Británicas, le da a Bussy la oportunidad de revelar su talento. El joven oficial se distingue rápidamente, especialmente durante la batalla de Lambourg, que es el primer gran enfrentamiento en el que participa. Bussy lidera un ataque que inclina la balanza de la batalla a favor de los príncipes indios, respaldados por la compañía. Desde el inicio de sus misiones, Bussy demuestra no solo una sólida calidad militar, sino también una buena comprensión de las particularidades de la guerra india. Así estudia las doctrinas militares locales y aprende a manejar a los soldados indios al servicio de la compañía y entrenados al estilo francés, a quienes se les llama los Sipahi. En septiembre de 1750, Bussy obtiene el mando de una misión que sellará su reputación. En septiembre de 1750, una gran guerra hace estragos entre príncipes y pretendientes indios en la región. Bussy logra convencer al gobernador del Plex de confiarle suficientes hombres para llevar a cabo el asedio. 3 fuertes estratégicos de Chinji, a 60 kilómetros de Pondicherry, están en manos de las tropas enemigas del poderoso estado de Hyderabad, rival de la compañía francesa. Dupleix le confía para esta misión 2.100 hombres, 300 europeos y 1.806 cipayos, con el objetivo de tomar estas posiciones consideradas inexpugnables.
Eso es suficiente para Bussy, quien parte de inmediato y pone sitio a los fuertes de Chinji. Pero la mañana del 11 de septiembre, Bussy y sus hombres ven con horror aparecer en el horizonte un poderoso ejército bajo las órdenes de Hyderabad. 10.000 hombres, 7.000 jinetes pesados indios bien entrenados, apoyados por 1.600 infantes y artilleros británicos, vienen a levantar el sitio. Bussy está solo, sin refuerzos que puedan llegar a tiempo, en una desventaja de 1 contra 5. Pero el joven oficial francés no se deja intimidar. Apoyado por sus oficiales, reacciona rápidamente, reúne a sus fuerzas y retoma la iniciativa, al anticiparse a un adversario que no tiene tiempo de desplegarse. Contra todo pronóstico, los franceses resisten en la ciudad todo el día ante un ejército muy superior en número. Al atardecer, el enemigo ordena una retirada general, cediendo el campo a los franceses. Pero este primer triunfo no engaña a Bussy, quien entiende lo frágil de su situación. Esa misma noche, organiza un asalto brillante sin dar oportunidad a sus enemigos de recuperarse. Cuando la luna se oculta y la oscuridad es total, los franceses se posicionan en silencio, simultáneamente en las puertas de los 3 fuertes, antes de hacer estallar brutalmente las puertas. Irrumpiendo en el interior, los combates comienzan y a las 4 de la mañana, el primer fuerte de Chinji cae, al grito de ¡Viva el Rey!, que resuena en el valle. Los otros 2 fuertes caen en la siguiente hora. Esta doble victoria, primero en batalla y luego durante el asedio de 3 fuertes considerados inexpugnables, revela la superioridad táctica de los sipáis franceses. Estos infantes indios entrenados según métodos franceses ahora forman ante los ojos de todos una infantería profesional capaz de maniobras rápidas y precisas, mientras que sus adversarios solo cuentan con una infantería descuidada por las doctrinas militares de la época y generalmente compuesta por reclutas mal entrenados. Esta victoria brillante atrae la atención de Dupleix, quien escribe a Bussy: «Usted merece las mejores recompensas y no olvidaré nada para conseguirlas para usted». Estas palabras permitirán que Francia se convierta por un tiempo en la principal potencia europea del subcontinente indio. Semanas después, cortesanos del Nizam de Hyderabad, dirigente del estado recién derrotado, piden ayuda a los franceses. Se está tramando un complot. El actual Nizam será asesinado durante el próximo combate, permitiendo que Muzaffar Jung, quien es un pretendiente apoyado por los franceses, suba al trono. El plan luego funciona perfectamente. Durante una feroz batalla, un vasallo del Nizam lo asesina. Muzaffar Jung se convierte en el nuevo líder de Hyderabad y, agradecido, ofrece a los franceses una parte de la costa carnática. Pero Muzaffar Jung comprende rápidamente que su poder es frágil. Sus vasallos que asesinaron a su predecesor podrían hacerle lo mismo. Por eso les pide a los franceses una tropa que le asegure protección personal. Y es un Bussy ambicioso quien le propone a Dupleix comandar esa tropa. El gobernador acepta. El 11 de enero de 1751, con solo 31 años, el joven noble picardo es presentado en la corte del poderoso Nizam de Hyderabad. Al mando de 300 soldados europeos y de 2.000 payes, sale de Pondicherry a lomos de un elefante, vestido con el atuendo indio que corresponde a su nuevo estatus. Pero un mes después, el destino trastocará nuevamente los planes de Bussy. El 14 de febrero de 1751, apenas un mes después de su llegada, Muzaffar Jung debe enfrentar una rebelión. A pesar de los consejos de Bussy, el Nizam se lanza personalmente a la refriega. La batalla se gana, pero Muzaffar Jung pierde la vida. La repentina muerte de Bussy, apenas un mes después de asumir el poder, lo coloca en una situación de extremo peligro. Todo lo que se había conseguido en una corte que apenas un mes antes era ferozmente hostil a los franceses dependía de Muzaffar Jung y podría venirse abajo con su desaparición. Pero es en estos momentos críticos cuando se revela Bussy. Lejos de entrar en pánico, transforma esta crisis en una oportunidad extraordinaria. Muzaffar Jung deja a su muerte a 4 hermanos que se disputan el trono. La guerra continúa y la corte de Hyderabad necesita desesperadamente un nuevo líder para evitar la implosión del estado. Entonces, cuando estos 4 pretendientes se dirigen a Bussy,
su cálculo no es para nada ingenuo. Saben que aquel a quien designe el francés contará con el apoyo militar de la Compañía de las Indias, cuya eficacia todos han podido comprobar, y por eso prefieren hacerse aliados de él. Además, la presencia de Bassi permitirá a los futuros soberanos mantener las riendas del poder sin tener que depender de vasallos poco confiables. Así, Bussy se halla en la notable posición de ser el hacedor de reyes para uno de los estados más poderosos de la India. Entre los 4 hermanos, elige a Salabet Jung, quien es considerado capaz de consolidar su legitimidad y, al mismo tiempo, ser influenciable. Y así se convierte en el nuevo Nizam de Hyderabad. Agradecido, este último colma a los franceses de obsequios y dinero, garantizando su apoyo. Bussy comprende perfectamente la importancia de su nuevo papel. Así aprende la pasta del persa, idioma oficial del Estado, hablado por toda la élite política. Este dominio del idioma le permite mezclarse en las intrigas de la corte sin depender de intérpretes, a la lealtad voluble de los cercanos, el complot y la conspiración. El dominio del persa por Bussy demuestra la importancia crucial de los idiomas en el éxito internacional. En unos meses, nuestro héroe francés logra dominar el persa lo suficiente para desenvolverse en las complejas intrigas de la corte de Hyderabad. Volvamos a nuestro héroe del siglo XVIII, pues su dominio del lenguaje le permite involucrarse directamente en las intrigas de la corte. Bussy contribuye significativamente a la estabilización del estado de Hyderabad a través de su acción diplomática y militar. Por ello, accede al puesto de comandante en jefe de los ejércitos del Nizam, convirtiéndose en uno de los principales ministros de este poderoso estado dominante, la meseta del Deccan. Como anécdota, en esa época, un oficial indio llamado Ibrahim Khan se convierte en comandante de su guardia. Este hombre, entrenado en técnicas francesas, se hace famoso después en la India como Ibrahim Khan. Gardi es una deformación de guardia, distinguida durante la batalla de Panipat en 1761, al mando de los mosqueteros entrenados al estilo francés del poderoso Imperio Mará, vecino de Hyderabad. El papel de Bussy como ministro de primer nivel es absolutamente extraordinario para un extranjero que llegó a la India hace menos de una década sin conocer los idiomas ni las costumbres locales. No obstante, esta posición central conlleva grandes responsabilidades y lo vuelve blanco de muchas conspiraciones. Pero en 1751, el ambiente discreto y conspirador de los palacios de Hyderabad tiembla mientras los cascos de miles de caballos resuenan al oeste del territorio. A finales de 1751 llegan los marathas. Estos feroces guerreros se convierten en la fuerza dominante del subcontinente indio. Su caballería veloz y efectiva, junto con estrategias bélicas innovadoras, les posibilitó alterar los equilibrios políticos del subcontinente y relegar al poderoso imperio mogol al papel de simple espectador de la geopolítica india. El poderoso ejército maratha sale de Pune, la capital de su imperio, para marchar hacia el oeste del estado de Hyderabad. Cuenta entonces con 60.000 hombres formados en tácticas de movimiento y hostigamiento que les han dado su reputación. Frente a ellos, el ejército del Nizam alinea un número comparable de soldados, pero siguiendo el modelo indio clásico. El ejército está compuesto por una masa de reclutas mal entrenados, apoyados por 15.000 poderosos jinetes pesados, equipados y entrenados al estilo mogol. En el centro de este dispositivo se encuentra el contingente francés de Bussy, con 400 soldados europeos, 5.800 soldados y 28 cañones. Y sin embargo, este pequeño contingente, perdido en la inmensidad de las fuerzas presentes, resultará decisivo. El 3 de diciembre, los marathas atacan en masa el flanco izquierdo del ejército del Nizam, surgiendo de un terreno considerado infranqueable, que es una táctica clásica de su repertorio. El factor sorpresa causa pánico en las tropas con poco entrenamiento. Es entonces cuando Bassi interviene personalmente, liderando a 400 de sus hombres para estabilizar el frente. Pero la infantería del Nizam no es rival y retrocede tan rápido que los franceses quedan aislados, atrapados en una trampa mortal. Solo 6 pailles, apoyadas por dragones franceses armados con mosquetes,
logran aflojar el cerco. Esta acción revierte la batalla, los marades pierden cientos de jinetes y se retiran. Pero Bossy no se detiene ahí. Esa misma noche propone una estratagema audaz. Se trata de aprovechar una fiesta religiosa hindú celebrada por los marates para atacarlos por sorpresa. El asalto nocturno fue un éxito total. Los marates son tomados por sorpresa. Sus líderes apenas escapan de la muerte y muchos guerreros caen. Marates perecen. Este ataque, aunque poco no honorable, pero que resultó ser eficaz, provoca un caos tal que causa la dispersión del ejército marates y abre el camino hacia Pune, la capital del imperio. Pero los marates tienen recursos y logran en el último momento llegar a menos de 25 kilómetros de su capital. Reformaron sus fuerzas e impusieron un alto al avance de Bossy. Su temible táctica de hostigamiento obligó entonces al ejército del Nizam a retirarse. Esto resultó en una paz que mantuvo el statu quo, permitiendo al Nizam reforzar su autoridad sobre esas tierras. Sin embargo, en 1753, cuando Francia está en la cima de su poder en la India, un evento importante altera la situación. En 1753, Joseph-François Dupleix, gobernador de las Indias francesas, es llamado de vuelta a Francia. La política ofensiva de la compañía, aunque exitosa, es considerada muy costosa y arriesgada por los accionistas. Es reemplazado por administradores prudentes que, afortunadamente para Bossy, entienden el valor de su posición junto al Nizam de Hyderabad. Pero en 1758, con el estallido de la Guerra de los 7 Años, un nuevo gobernador llega a la India. Se trata del conde de Lally Tollendal. Este hombre, quien consiguió su puesto por sus conexiones en la corte de Luis XV, nunca estudió realmente. A la India realmente no le interesa y tampoco entiende cómo funciona la compañía. Lally no se destaca por su sutileza ni su modestia. Cuando llega a Pondicherry a principios de 1758, lo hace con un objetivo tan ambicioso como absoluto. Su objetivo es destruir la presencia británica en la India. Al mismo tiempo, considerando que no los necesita, simplemente se niega a escuchar los consejos de los administradores y oficiales experimentados de la compañía. Sus primeras órdenes solo cavarán la tumba del sueño indio francés. A pesar de las advertencias de Bossy, en julio de 1758, Lally ordena el retiro de todas las tropas francesas del Deccan. Con el objetivo de concentrar el máximo de fuerzas francesas en el marco de una ofensiva contra los puestos británicos, Bossy intenta entonces desesperadamente hacerle entender que este retiro será considerado como una traición por el Nizam, un poderoso aliado de Francia cuyo poder depende completamente de su presencia. Lamentablemente se ignora la advertencia. Bossy declara entonces lealmente: lo que siempre que he sabido hacer mejor es obedecer. A pesar de que sus órdenes me desconciertan, mi vida y fortuna son del rey. Pero en lugar de anunciar bruscamente su partida, Bossy pide astutamente un simple permiso al Nizam, con la ilusión de conversar con Lally antes de volver o, si no, ser relevado. Pero Lally se obstina en su idea y elabora un plan tan incoherente que sus propios oficiales, que vinieron de la metrópoli con él, terminan exigiendo que se le retire el mando militar. El puesto queda vacante y, debido a sus excelentes antecedentes de servicio, el consejo de la compañía logra que se le confíe a Bossy. En diciembre de 1759, Bossy recibe así efectivamente el mando militar supremo y es recibido calurosamente en Pondicherry. Pero ya en enero de 1760, Ali, quien sigue siendo el gobernador de las Indias francesas, retoma autoritariamente el mando y sella el destino de Francia. El 22 de enero de 1760 se libra la crucial batalla de Banda Bassi en la India. Esta batalla definirá el destino de las Indias francesas. A pesar de que los franceses superan en número a los británicos, 5.000 contra 2.500. Los franceses están en desventaja debido a la impopularidad y las decisiones del aliado, resultando en una desorganización total de sus fuerzas. Tras los enfrentamientos iniciales, la batalla se vuelve un desastre. Un cañonazo británico impacta en una reserva de pólvora francesa, matando a 80 soldados y provocando pánico general.
Bussy intenta reunir a los hombres en retirada, pero recibe varios disparos, su caballo es abatido y es capturado. La derrota expone por completo a los hombres franceses restantes. En septiembre de 1760 Pondicherry es sitiada y en enero de 1761 se rinde. Así, en menos de 3 años, la obra de Dupleix y de Bussy se desmorona. Bussy vuelve a Francia en marzo de 1761, donde se enfrenta a las acusaciones difamatorias de Lally. En 1762 se inicia un juicio a iniciativa de este último, que durará 4 años. Pero la verdad termina por salir a la luz. El 6 de mayo de 1766, Lally, que había iniciado este procedimiento para limpiar su honor. Condenado por traición debido a las evidencias y testimonios, es ejecutado 3 días después. Bussy se retira a su castillo de Castelnau, adoptando luego el título de Marqués de Bussy-Castelnau. Pero su historia no termina ahí. En 1780, junto al famoso Suffra, liderará una última expedición audaz para reconquistar las Indias. Si les interesa, ese será el tema de otro documental, háganmelo saber en los comentarios. Actualmente, el nombre de Bussy está inscrito en la historia de la India francesa. Calles llevan su nombre en Marsella y en Pondicherry, mientras que sus archivos conservados en la Biblioteca Nacional de Francia dan testimonio de la magnitud de su obra. Bussy personifica de manera compleja a una Francia que casi se convierte en una gran potencia en Asia. De orígenes humildes, ascendió a ministro de un poderoso estado, gobernando el Deccan y el destino de millones de indios. ¿Y el futuro de la presencia francesa en Asia? Su fracaso no es suyo, sino de la monarquía, que, a través de una compañía de las Indias, de la cual era la principal accionista, no aprovechó las oportunidades que la India le brindaba, y que sus 2 hombres le crearon. En la historia de Francia, Charles-Joseph Patissier de Bussy sigue siendo así el símbolo tanto de lo que fue como de lo que pudo haber sido. Recuerden suscribirse y dejarnos un pulgar arriba, es muy importante para nosotros. Si les interesó este tema, no se pierdan el siguiente documental.